Señoras y señores, se les da la cordial bienvenida a la presentación del libro Proceso de aprendizaje vivencial en las familias agricultoras, considerada a nivel internacional como una obra científica, innovadora en aprendizajes para adultos del ámbito rural. Investigación que ha sido desarrollada por la reconocida especialista en desarrollo rural sostenible y políticas públicas agrarias, Ana Luisa Mendoza Vela, quien tiene 22 años de trabajo apostando por el desarrollo rural sostenible y por su apasionada dedicación le ha permitido liderar y gestar diversos procesos estratégicos que permiten la inclusión de las familias agricultoras en economías de escala. Ana Luisa Mendoza Vela destaca en el mundo académico por haber escrito innumerables sistematizaciones, artículos de opinión, estudios científicos socioeconómicos y actualmente resalta por ser asesora académica de todo tipo de investigaciones. Escuchemos con atención el valioso aporte de Ana Luisa Mendoza Vela para mejorar la extensión agraria y así contribuir con la reducción de la pobreza de las familias agricultoras. Buenas noches, ¿cómo están? Muchas gracias por haber venido a acompañarme en la presentación del libro. Como ustedes saben, he venido bastantes semanas compartiéndoles de que hoy día iba a ser la presentación de este libro y bueno, mientras vamos dando pase a las personas que aún se están sumando, vamos a empezar primero. Primero quiero agradecerles a todos ustedes por acompañarme, por estar interesados en saber qué es lo que les voy a compartir ahora. Gracias a todos los técnicos, facilitadores, gracias a todos los profesionales de la extensión agraria, gracias a mi familia, a mi madre, a mi hijo, a mi hermana y a todas las personas que van creyendo en estos pequeños aportes que voy haciendo. Bien, entonces para empezar voy a compartirles primero los comentarios que hay referente a este libro por la persona que ha sido mi asesor en redactar este libro. Buenas noches a todos ustedes. Me presento. Mi nombre es Michel Alberto Alarcón Díaz. Les comento que soy docente universitario y en esta oportunidad tengo la oportunidad y el agrado de presentar la obra titulada Proceso de aprendizaje vivencial en las familias agricultoras, el Learning by Doing, una obra escrita por la ingeniera y maestra Ana Luisa Mendoza Vela. Iniciaré comentándoles que en esta obra la autora pone énfasis a una problemática que en verdad no es desconocida para ninguno de nosotros. Me refiero al hecho de que existe una brecha educativa, una brecha formativa, que experimentan, entre otros grupos, aquellos grupos sociales quienes para mejorar su calidad de vida o como parte de su quehacer diario, dedican su labor a las tareas agrícolas. Sucede que frente a una falta de atención formativa por parte del gobierno, ante una escasa posibilidad de que los agricultores sistematicen su quehacer en el campo, se tiene como consecuencia que la aplicación de sus saberes, sí, de los saberes de esos agricultores, en algunos casos resulta insuficiente, ya que muchas veces estos agricultores no logran aplicar a cabalidad lo que ellos saben. Pues bien, ante este panorama un tanto confuso, la autora, Ana Luisa,
de una manera, hay que reconocerlo, de una manera sistemática, ordenada y secuencial, presenta la temática de las escuelas de campo, es decir, esta suerte de intercambio de saberes que se producen entre los agricultores y los equipos técnicos, con el propósito de retroalimentar y quizá también enriquecer lo que ya se está haciendo actualmente. Y también, específicamente, la autora en esta obra analiza la teoría vivencial del aprendizaje de Kolb, es decir, aprender a partir de lo que ya se conoce y sobre todo a través de la práctica. Desde esta perspectiva, pues entonces, la obra de Ana Luisa Mendoza Vela se convierte en una reflexión humana, en, yo diría, un estudio con rostro humano, ya que intenta describir, valorar y rescatar lo que los agricultores conocen. Y de esta manera, la autora destaca la sabiduría que existe en los pueblos originarios de nuestro país, pueblos que existen y subsisten muchas veces a partir de sus creencias y sus prácticas costumbristas. Esta obra también identifica aquellos factores que de alguna manera podrían estar distorsionando la aplicación de estas metodologías de campo. Por ejemplo, ¿no? Uno de los casos que me llamó mucho la atención es cuando uno de los entrevistados dice que al parecer se está confundiendo la metodología de la escuela de campo con lo que nosotros conocemos como las capacitaciones tradicionales. Entonces, pues, a partir de las conclusiones que nos ofrece la autora, se requiere, según ella, hacer una serie de ajustes al trabajo de campo que se ofrece en estas escuelas, como por ejemplo reconsiderar el papel y el rol fundamental de quienes asumen y asumirán la función de docentes. Y también, en una de las conclusiones, la autora hace un fuerte llamado a las instituciones públicas y privadas para que éstas reflexionen acerca de cómo se viene implementando y aplicando las escuelas de campo como soporte a la labor agrícola en algunos grupos sociales en nuestro país. Yo he sido testigo de la ardua labor que realizó la maestra Ana Luisa Mendoza Vela para la culminación de esta obra. Los pasos metodológicos rigurosos que se siguieron dan fe de la calidad de obra que se presenta el día de hoy, y no queda más que felicitar a la autora, felicitarla más que por el logro obtenido, por el aporte académico, investigativo y humano, el cual se desprende de esta obra. Muchas gracias a todos ustedes, hasta una nueva oportunidad y felicitaciones. Buenas noches. Bueno, entonces les voy a contar de qué se trata esta última publicación que tengo aquí, que es el proceso de aprendizaje vivencial en las familias agricultoras. Primero les voy a contar cómo es que nace de que pueda dar este aporte en el sector agrario. Voy a empezar contándoles de que hace 22 años, igual que ustedes, yo terminé en la universidad, igual que otras personas también que terminan como técnicos agropecuarios, y empecé a trabajar en los proyectos de cooperación. Los proyectos de cooperación son aquellos que en esas épocas
venían los proyectos, sea de la cooperación alemana, de la cooperación holandesa, y hacían programas de desarrollo en favor de los agricultores peruanos. Y lo que se trataba era de impulsar el desarrollo agrario de varios cultivos, ¿no? Y también se pensaba en la seguridad alimentaria, en la diversificación productiva, en todos estos temas que siempre y que por más de 22 años seguimos preocupados por el sector agrario, ¿no? Entonces, cuando pasaron los años, siempre trabajando en estos temas, yo ya había trabajado como 10 años cerca del tema rural, del tema agrario, con los agricultores, así como muchos de ustedes que vienen trabajando. Y entonces yo me puse a pensar, digo, pero aquí está pasando algo. Yo ya tengo 10 años ejerciendo mi profesión, aportando a los agricultores. Y no se ve nada de mejora. Los indicadores dicen que los agricultores siguen siendo pobres, no mejoran los indicadores y muchos de los temas que hasta ahora venimos escuchando. Y quizás yo también me he puesto a reflexionar, quizás el gobierno no está haciendo bien su trabajo, quizás los sectores, quizás los agricultores no están poniendo de su parte. Entonces, todo este tipo de interrogantes empecé a plantearme, y mucho más porque gran parte de mi profesión ha estado dedicado a la asistencia técnica y a la capacitación. Entonces, tras esta preocupación, y para eso ya Perú había entrado en este boom empresarial. Les estoy hablando ya del año 2010 por ahí, ¿no? Ya Perú, me acuerdo que en esos años estaba trabajando en la cadena del cacao, en la cadena de banano orgánico, en Piura. Yo para eso ya había trabajado en otros proyectos y en otras cadenas productivas. Y entonces, creo de que algo está relacionado, quizás algo está fallando en nosotros, quizás no estamos sabiendo llegar a los agricultores. ¿Por qué todo le estamos echando la culpa al agricultor? Y entonces en esos años, ya 2011, digo, pero ¿por qué no estudio un poco más? ¿Cuál es el comportamiento del agricultor? Nuestro comportamiento de nosotros como extensionistas, ¿no? Y es ahí donde yo decido hacer una maestría en psicología educativa. Y aquí es muy anecdótico, porque cuando yo voy a matricularme a la universidad, decirle que voy a estudiar una maestría en psicología educativa, y me dicen, ¿qué profesión tiene usted? Ingeniera agrícola. Ingeniera agrícola, pero se supone de que aquí la mayoría que están viniendo eran profesionales de la rama de las ciencias sociales, eran educadores, psicólogos, ¿no? De psicología, de educación, de sociología. Y yo le dije, bueno, sí, yo quiero estudiar psicología educativa. Ah, ¿y por qué? Porque quiero comprender a los agricultores, porque creo que en mi rol de ingeniera, que vengo de una carrera tan cuadriculada, de números, estudiado administración de empresas, y así como la parte empresarial, pero creo que no estoy mirando a los agricultores como personas. Ah, interesante. Y empecé a estudiar la maestría en el año 2012. Empecé a estudiar el tema y me fue gustando, porque ahí me di cuenta pues de las personas, que tenemos el cerebro, que cómo funciona la parte frontal, la parte occipital, nuestras emociones. Y yo les dije, bueno, yo quiero especializarme en andragogía, porque yo trabajo con personas del ámbito rural y son personas mayores de 40 años, son agricultores, saben leer y escribir la parte básica. Entonces, por eso es que quiero entenderlos un poco.
Y estudié la maestría y durante, cuando uno hace la maestría, va realizando la investigación. Y bueno, y como yo trabajaba con agricultores, me permitía observarlos, aplicarles test, y todo eso pasó entre esos años. Yo logré terminar la maestría en el 2013, a finales del 2013, pero ya tenía los estudios, ¿no? Ya tenía los estudios, tenía mucha información, y a partir de eso fui observando, como quien dice, con otros ojos, ya el trabajo que hacemos las personas dedicadas al desarrollo agrario. Y después, por esos años, tuve la oportunidad en el 2014 de entrar a trabajar en la Fundación APSI, en donde me elige para hacer la denominación de origen del cacao Amazonas, la 11ª denominación. Y este estudio era un estudio completo, porque aquí permítanme explicarles un poquito que para obtener una denominación de origen, tienes tú que demostrar que hay cualidades no solamente científicas, técnicas, sino también humanas. Y entonces eso fue lo que empecé a trabajar, ¿no? Empecé a trabajar con los agricultores de ahí de Amazonas, en donde se hizo el estudio, y bueno, me di cuenta de que se tenía que ir viendo todo un trabajo completo. Entonces pasó el tiempo y después ya empecé ya a hacer el estudio propiamente dicho de cómo aprenden los agricultores. Y me di cuenta pues de que eran adultos, ¿no? Y empecé a investigar qué pasaba a nivel mundial. Y a nivel mundial, miren, es importante que ustedes sepan, existen 2.500 millones de agricultores. Y solamente el 3% aplica lo que aprende. En Perú son 2,5 millones de agricultores y solamente el 7% aplica lo que aprende en estas capacitaciones y en estas. Y luego, todo esto que les estoy contando está en el libro, lo van a poder leer detalladamente. Y entonces, es ahí donde trato de investigar cuál es la metodología que más se viene aplicando para capacitar a los agricultores. Y encontramos que la metodología que más se está aplicando es la metodología de las escuelas de campo. Pero, ¿qué pasa con esta metodología? Miren, permítanme aquí y modestia aparte. Yo he sido una de las personas, de las primeras personas cuando FAO vino al Perú en el año 1999 y formó a un grupo de profesionales en lo que fueron las escuelas de campo. Y esa es la portada de mi libro. Ahí estoy yo en la graduación de una de las primeras escuelas de campo que se hizo en Perú, que fue en Mailán, en Lalaquís, provincia de Huancabamba, región de Quito. Hicimos esta escuela de campo. ¿Y qué ha pasado? Ha pasado que las personas, disculpen lo que voy a decir, pero se están autodenominando especialistas en escuelas de campo, muchas veces sin haber sido formados como especialistas en escuelas. Pero, y aquí hay otra reflexión. Cuando terminamos la universidad, los que estudiamos las carreras de ingeniería, zootecnia, agronomía, biología, no nos forman para ser docentes. O sea, nadie nos dicen cuando tú termines tu carrera vas a ir y vas a ser profesor o docente de agricultores. No. Si eres agrónomo, ¿qué te dicen? Vas a aprender vas a aprender a cultivar, a abonar, a cuidar las plagas, las enfermedades, ¿no? Todas estas cosas. Si eres ingeniería agrícola, te dicen vas a construir canales, vas a construir bocatomas, defensas ribereñas.
Si estudias zootecnia, te dicen vas a cuidar el ganado, todos estos temas. Pero a nadie nos dicen que vamos a ir a ser docentes de agricultores, de 2,5 millones de agricultores en nuestro país. No nos dicen esa parte. Entonces, como no nos enseñan andragogía, entonces salimos y más o menos nosotros nos hacemos una idea, vamos a una capacitación pequeñita de lo que es, cómo es una escuela de campo, algunos ni siquiera vamos, y empezamos a capacitar a los agricultores. Entonces, como no tenemos esta formación de cómo llegar a los agricultores, hacemos lo que podemos. Y como hacemos lo que podemos, a veces, por no decir muchas veces, lo hacemos mal. Y eso es lo que está pasando también en la educación formal, donde a veces no son muy buenas las técnicas de la educación, de la capacitación con la que se llegan los niños, y también Perú a veces no sale bien en las evaluaciones PISA. Entonces igual pasa con nuestros agricultores. No estamos aplicando la metodología de escuela de campo como tiene que ser. Primero, que no nos estamos dando cuenta que son agricultores mayores de 40 años, que tienen básico su educación de saber leer y escribir, que es básico lo que tienen sus conocimientos de matemática, y llegamos nosotros y damos todavía nuestra clase magistral, ¿no? Con muchos conocimientos, y ni siquiera ellos nos entienden, ¿no? Ellos nos entienden. Entonces, es allí donde toda esta reflexión lo que hago es presentarla en el libro, y luego, miren, cuando la FAO presenta la metodología de escuelas de campo, lo hace basado en la teoría de David Cole. David Cole es el creador de una metodología de aprendizaje para adultos. Y es en base a eso que te explica cómo tú tienes que llegar a un adulto. Y eso se explica. La teoría de David Cole dice que el adulto viene con una experiencia. El adulto tiene un conocimiento y el cual tú tienes que rescatarlo y tienes que aprovecharlo y tienes que complementarlo. Y ese conocimiento, esta teoría de David Cole en la que se basan las escuelas de campo, ustedes, queridos y queridas personas que se dedican a la extensión agraria, tienen que conocerla, porque no podemos seguir con la misma cifra de que el 7% de nuestros agricultores que recibe capacitación y asistencia técnica en nuestro país logra aplicar los conocimientos. Y aquí yo les invito a que ustedes puedan reflexionar, puedan leer el libro, evalúense. Muchas gracias a todos los extensionistas que colaboraron con sus testimonios. Gracias que me hicieron participar de sus escuelas de campo. Muchas gracias por haberme compartido sus experiencias, porque eso ha valido para darle más validez a esta investigación. Entonces, en el libro también se explica toda esta aplicación distorsionada de las escuelas de campo. Distorsionada, ¿por qué? Porque llegan y cumplen con hacer una capacitación y lamentablemente muchas veces solamente para cumplir con la institución que me contrata. Y esa no es la idea. El libro, después que te explica todo el ciclo de aprendizaje, te explica cómo debe ser el rol del extensionista. Primero, cuál debe ser la formación del extensionista, y aquí hago un llamado a las universidades que tienen formación de carreras agrarias, a institutos tecnológicos, que se tiene que incluir el curso de extensión agraria, pero extensión agraria
en el hecho no solamente que va el profesional o el técnico y cumple con dejarle una receta al agricultor. Eso no es extensión, sino que lo forme, porque usted, señor, en algún momento, señora, cuando se gradúa, de repente no solamente va a ser un investigador de plagas, de enfermedades, de ganado o de construcción de canales, sino que también usted va a poder ser capacitador de agricultores y tiene que estar muy bien preparado. Y si ustedes quieren ser realmente capacitadores, el CINEACE te otorga un certificado de que tú realmente tienes las competencias para ejercer esta labor. Y si tienes ese certificado, esa competencia para ejercer tu labor como especialista en escuela de campo, hazlo bien. Hazlo bien, porque si no, disculpen, dedícate a otra cosa, porque si no es mi vocación enseñar y construir conocimiento con las familias agricultoras que tanto lo necesitan, entonces tengo que reflexionar. Tengo otra parte que en el libro se explica, es que tienes que darte cuenta que tu público son adultos, con unas características especiales y que tienes que saber llegar a ellos. Otro tema es también que hay que ser expertos en el tema. ¿A esto a qué me refiero? Por ejemplo, si yo voy a ser extensionista y yo voy a ser el experto de dar la escuela de campo de plátano, tengo que saber de plátano. Porque volviendo al ejemplo de la educación formal, es como que si una persona pues le dices que sea profesor de ciencias naturales y él estudió para ser profesor de historia del Perú, entonces no va a saber transmitir lo que son los conocimientos. Entonces, en esta parte, por favor, se pide de que, por favor, ustedes tienen que saber su tema. Así como un profesor se prepara para ir a dar su clase, tú también tienes que prepararte. No puedes ir a improvisar, porque estás generando cambios estratégicos. Esa es la otra parte que te explica en el libro. El extensionista como generador de cambios, transformador de vidas, innovador. Entonces, toda esta investigación que le he venido haciendo casi por 10 años, lo he tratado de resumir en un libro como de 80 páginas. Lo he tratado de hacer en una versión pequeña para que no les pueda aburrir, pero sin embargo, pueden aprovecharlo. Aprovechenlo. A todas las personas que están participando el día de hoy, tanto por Zoom y por Facebook, les voy a hacer llegar el libro. Escríbanme un correo diciendo cuántas personas en su grupo, en su institución, se dedican a esta labor. Porque la verdad es que miren, si no empezamos haciendo el cambio con un aporte, con un granito de arena, los indicadores de nuestra agricultura familiar van a seguir siendo los mismos. Y ¿saben qué? A mí particularmente me indigna cuando todo le echamos la culpa al agricultor. Porque también es importante que nosotros evaluemos nuestro rol como extensionistas. Esto es muy importante, que nos demos cuenta de cómo estamos haciendo. Mi libro ya está colgado en mi página web, de ahí también lo van a poder descargar, pero si quieren la versión impresa, también se las puedo enviar. Muchas gracias por haberme acompañado. Por favor, sumémonos a hacer diferente esta agricultura familiar. 2 millones de personas creen en nosotros que hemos optado por seguir carreras agrarias. Y que si hemos optado por seguir carreras agrarias, que sea porque realmente queremos contribuir al agro. Eso
es lo más importante, porque yo me siento feliz de haber venido a este mundo a contribuir con algo. No hagan su trabajo por hacer, porque no tiene lógica si yo hago mi función por cumplir. Muchas gracias a todos ustedes por haberme acompañado. Gracias al doctor Michel Alarcón, que él ha sido quien ha hecho la revisión técnica. Muchas gracias también, les quiero comentar que esta experiencia, esta investigación innovadora ha sido reconocida a nivel internacional y eso es un halago no solamente para mí, sino para el Perú, para el país, porque cuando dicen los éxitos de alguien de tu país, es el éxito de todos, no es mío, es de ustedes, porque ustedes también colaboran con todo esto. Muchas gracias a mi mamá por su paciencia, a mi hijo, a mi familia, porque ustedes saben de que cuando uno es tan apasionado con esto, a veces tiene que sacrificar horas de su familia. Y gracias a Dios que mi familia ha entendido que esta es mi pasión y que entienden, ¿no? De que muchas veces no he podido dedicarles tanto tiempo como ellos quizás han querido, ¿no? Pero muchas gracias de verdad por haberme acompañado y pásenlo muy bonito. Pueden entrar a mi página web, descargar el libro y escribirme un correo. Pásenlo muy bonito. Gracias.